Como ya sabréis, en España las pensiones de jubilación son totalmente públicas, y es que el gobierno franquista en 1963 promulgó la Ley de Bases de la Seguridad Social. Y creo que no pillo a nadie por sorpresa si digo que las pensiones a día de hoy constituyen uno de los pilares fundamentales para el llamado estado de bienestar. Este sistema se conoce como sistema de reparto, y se basa en el principio de solidaridad intergeneracional. Y al ser público, pues obviamente es administrado por el gobierno, para garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su capacidad económica y del trabajo que hayan desempeñado, puedan contar con un ingreso regular una vez que dejan de trabajar, entre los 65 y los 67 años de edad, que es la edad estipulada en España. Aquí la palabra clave es solidaridad intergeneracional, ya que esto lo que significa es que van a ser los actuales trabajadores los que contribuyan mediante el pago de impuestos a través de las cotizaciones sociales a pagar las pensiones de la actual población mayor. Para que se entienda, es como si una persona que está trabajando cobrara su salario a final de mes y directamente se fuese a casa de una persona jubilada y le diera una parte de su salario. Pero en vez de eso, es el gobierno el que hace de intermediario. Como ves, hay mucha gente que ha salido a criticar este modelo. Ya, eso pasa en España y esto es una pirámide de Ponzi de puta madre. Eso claro. Si tú hicieras la estrategia de las pensiones de España en una empresa privada, estarías en la cárcel. Punto. Pero aún así, para algunas personas el tema de las pensiones es algo intrínseco de un gobierno, y piensan que es el propio Estado el que debe encargarse de ellos cuando sean mayores. Pero bien, ¿qué pasa si te digo tres cosas? Una, que este sistema te está empobreciendo cada día más. 2, provoca que te jubiles más tarde. Y 3, te están intentando engañar para que no lo sepas. O se intenta hacer creer a la ciudadanía española que el sistema público de pensiones, el sistema de reparto, no es sostenible. Y este gobierno combate ese mensaje de determinados intereses corporativos legítimos, pero que no obedecen ni al interés general ni a la realidad. Primero vamos a entender por qué este sistema no es bueno para ti, y después veremos cuál sería la alternativa a este sistema. Pero antes de eso agradecería si le das al botón del me gusta, al botón de suscribirse y así hacer más fácil que crezcamos y que podamos divulgar más contenido educativo. Bueno, vamos al lío. Primero de todo veo obligatorio tener que hablar de la pirámide poblacional en España. Porque cabe destacar que durante un tiempo las pensiones públicas no suponían ningún problema para las cuentas del Estado, ya que debido al baby boom sucedido entre 1957 y 1977, había muchos niños que en menos de 20 años se pondrían a trabajar. Y claro, cuando todos los nacidos en esa generación se pusieron a trabajar, la recaudación era más que suficiente y pagaban las pensiones de sus padres sin ningún problema. Mirad, aquí podemos ver la pirámide poblacional española en 1990. Como podemos ver, la mayoría de la población se situaba en edad baja. Pero claro, ya han pasado más de 30 años, estamos en 2024, y la generación del baby boom a día de hoy tiene entre 47 y 67 años. Es decir, están a punto de no ser productivos y de convertirse en pensionistas. Y claro, lo que parece justo es que si ellos le han pagado las pensiones a sus mayores, pues se merecen que los jóvenes trabajadores de ahora les paguen sus pensiones. Pero claro, los españoles han dejado de tener tantos hijos como los que tenían en el pasado, y esto se demuestra con la tasa de natalidad, que no ha parado de descender desde hace más de 40 años, y esto implica que la pirámide poblacional se está invirtiendo poco a poco. De hecho, miren la diferencia entre la pirámide poblacional de 1970 y la de 2023. Y sabiendo esto, seguro que os estaréis preguntando, ¿y qué pasaría si no hay suficientes trabajadores para hacer el pago de estas pensiones? Pues bueno, esto ya lo pensaron nuestros políticos, y en el año 2000 se creó la llamada hucha de las pensiones, con la idea de tener unos ahorrillos para cuando no hubiese suficiente población trabajadora. Lo que pasa es que con la crisis del 2008 se fundieron todos esos ahorros para pagar a los desempleados. La otra manera es financiar el pago de las pensiones con deuda, que es lo que se hace a día de hoy. Y se debe esperar a que haya otra generación de baby boom para que la población activa sea grande y se pueda recaudar lo suficiente como para pagar la deuda y los intereses. Pero claro, ni parece que la población vaya a aumentar, al menos durante el próximo milenio, y tampoco parece justo que esa deuda la tenga que pagar gente que ni siquiera ha nacido a día de hoy. Y la última opción es subir la edad de jubilación, con la excusa de que la esperanza de vida cada vez crece más. Pero creo que esta idea de trabajar hasta los 70 años no os va a gustar mucho. Pero ¿y entonces? ¿Cuál es la solución a este problema? Pues la solución eficaz es un sistema de pensiones privado. Y sí, sé que probablemente estás entrando en cólera ahora mismo, ya que en España se tiene la percepción de que privatizar alguna cosa es algo malísimo. Pero no te vayas todavía. Déjame explicarte el por qué esta solución te conviene. Es una solución sostenible a largo plazo y encima podrás incluso llegar a jubilarte con 50 o 55 años sin que nadie te lo pueda impedir. Bien. Te voy a explicar cómo funciona un sistema de capitalización de las pensiones y luego te daré un ejemplo de un país donde se jubilan antes de los 60 años. Pues mira, un sistema de pensiones privado es un modelo en el cual los individuos son completamente responsables de ahorrar y gestionar su dinero.
con el objetivo de obtener el máximo dinero posible para cuando lleguen a su jubilación. Fácil, ¿verdad? Es decir, que ese 28,3% de cotizaciones sociales que a día de hoy está pagando un joven de su salario para pagarle a una persona mayor, pues se utilizará para destinarlo a cuentas de retiro privadas y propias, que serían gestionadas por instituciones financieras privadas como bancos o administradoras de fondos de pensiones. La idea es que haya muchas empresas que ofrezcan planes de jubilación, en donde los trabajadores puedan invertir su dinero en diferentes carteras de inversiones correctamente diversificadas, y que por supuesto expongan a los trabajadores información completamente clara y visible de dónde van a invertir ese dinero. Y es importante que los trabajadores puedan disponer de una aplicación o tener algún tipo de mecanismo para poder observar cada mes cómo va evolucionando esa cartera de inversión. Cabe destacar que las contribuciones pueden ser obligatorias por ley o voluntarias. Aunque claro, si sois de los que pensáis que la gente no es capaz de pensar en el mañana, podríamos concluir que estas aportaciones serían mejor ponerlas obligatorias por ley. Lo que sí que tiene que quedar claro es que estas cuentas son gestionadas por las instituciones financieras, que invierten tu dinero en diversos instrumentos financieros, como pueden ser obligaciones, bonos o acciones, para generar rendimientos a lo largo del tiempo. Los fondos acumulados en la cuenta individual crecen gracias a las contribuciones mensuales y, por supuesto, los rendimientos de las inversiones. De esta manera, pues al llegar a la edad de jubilación, o incluso cuando la persona considere que ya tiene el dinero necesario para vivir el resto de sus días, el individuo puede retirar los fondos acumulados de su cuenta, pues para financiar su retiro, ya sea a través de retiros periódicos o retirarlo todo de golpe, o incluso una combinación de ambas. Y si todavía no te he convencido, te lo voy a poner con números para convencerte mejor. Mira, el salario medio en España en 2023 fue de 30.237 euros. Y teniendo en cuenta que se paga un 28,3% en cotizaciones sociales, significa que de media cada español pagó 8.557 euros anuales. Pues ahora bien, imaginemos a alguien que lleva trabajando desde los 20 años. Pues tras trabajar 30 años y teniendo en cuenta una tasa de rendimiento anual de tan solo el 5%, nos daría que a la edad de 50 años se hubiera conseguido un total de 596.943 euros con 8 céntimos, cantidad con la que depende de tu estilo de vida, pues sería posible llegar a jubilarse. De hecho, podrías ir cogiendo cada mes un poco de ese dinero y así el resto se seguiría capitalizando y trabajando para ti. Además, hay que tener en cuenta que en el modelo público, si una persona fallece a los 50 años, esta persona habrá contribuido durante gran parte de su vida al sistema, pero sin embargo, ni esa persona ni sus familiares verán un euro de todo lo cotizado. Cosa que no se daría en el modelo de pensiones privadas, ya que serían los familiares o los cónyuges quienes obtendrían este dinero. Pues bien, ahora te voy a contar el caso de Australia, y si has llegado hasta aquí, probablemente estés pensando que algún gobierno de derechas o algún gobierno liberal o neoliberal fue el que impulsó el modelo de pensiones semiprivadas. Pues error, porque aunque sea difícil de creer, en el 1980 el Partido Laborista Australiano, de la mano del zurdo Bob Hawke, fue quien decidió, junto a su gobierno, adelantarse a un futuro problema debido al insostenible sistema de pensiones públicas. Se dieron cuenta del aumento que iba a haber de pensionistas en un futuro y de la caída de la natalidad, y por tanto pensaron en un modelo donde los mayores no tuvieran que depender de los jóvenes. ¿Y en qué se basa este modelo semiprivado? Pues mirad, la guinda de este modelo es una parte de capitalización que se llama superannuation, que es como una hucha personal y privada, donde cada trabajador debe poner por ley el 11% de su salario en uno de estos fondos de pensiones, con la idea de que tu dinero genere rentabilidad. Pero no son los típicos fondos privados que te propone el banco que son para engañabobos, sino que hay hasta más de 400.000 fondos de pensiones en los que elegir. Fondos que compiten entre sí, y claro, buscan tener la mejor cartera diversificada, para así atraer a más clientela. Es decir, que al ser fondos privados lo que buscan es un win-win. El cliente gana, el fondo de inversión gana y todos felices. De hecho, déjame decirte que la rentabilidad media entre los diferentes fondos es del 8,82%. No suena nada mal, ¿verdad? Y encima, todo este dinero que la gente está invirtiendo también sirve como recursos para financiar inversiones que hacen crecer al país. Y te digo más, este es uno de los motivos principales por los que Australia es uno de los países más ricos del mundo. Pero aún así, probablemente tengáis una duda. Y es que seguro que os estaréis preguntando que qué pasaría si finalmente una persona pues no obtiene el suficiente dinero para vivir durante su jubilación. Pues aquí es donde entra la pequeña parte pública de este modelo. Y es que si no has sido capaz de ahorrar lo necesario durante tu vida laboral, el gobierno lo analiza seriamente y si realmente ven que de verdad no vas a poder subsistir, pues te proporcionarán una mínima pensión pública. Algo así como un mínimo ingreso vital. Pero como digo, estos casos son la excepción y no la regla. Y obviamente, para cambiar de un modelo público a uno privado, habría que hacer una lenta transición, para no perjudicar a la gente que está a punto de jubilarse. Pero a ti, ¿qué sistema te convence más?